Hola, el día de hoy les voy a exponer sobre lo que es la ley de Ohm. Pero como primer punto lo que vamos a hacer es dar explicación sobre lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica se presenta de forma discreta, es decir, forma positiva o negativa. Entonces decimos de forma positiva y negativa, los electrones y los protones son unidades más pequeñas de cargas eléctricas. Los electrones son unidades de cargas negativas y los protones son unidades de cargas positivas. La electrostática estudia lo que es la carga eléctrica estacionaria. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando sobre una alfombra, la alfombra está cargada por electrones y protones. Entonces, cuando nosotros vamos caminando sobre la alfombra, hacemos un tipo de fricción. O por decirlo de forma más sencilla y entendible, es de que los electrones reciben ese calor que nosotros estamos transmitiendo, que es la fricción. Entonces estos electrones se empiezan a excitar. Entonces esos electrones se pasan a nuestro calzado y nosotros seguimos en nuestro camino. Hagamos en cuenta como que nosotros vamos a entrar a un lugar y la perilla de la puerta es metal. Entonces nosotros cuando vamos a tomar lo que es la perilla, que es de metal, hacemos un contacto con nuestra mano a la perilla. Cuando nosotros hacemos este contacto, lo que sucede es la electrificación. Se dice que los objetos tienen demasiado poco carga de electrones. La electrificación puede ser creada o, como bien les dije anteriormente, por fricción o inducción. El sistema de imágenes de rayos X puede crear lo que es la energía, puede crear lo que es la energía eléctrica a energía electromagnética. La unidad más pequeña de la carga eléctrica es el electrón. Entonces nosotros no podemos utilizar esto para poder hacer operaciones. Entonces lo que vamos a utilizar es la unidad de Columbio, que la unidad de Columbio está representado por lo que es la letra C. No vayamos a confundir la letra C por lo que ya habíamos hablado anteriormente, que es lo de la velocidad de la luz, que también es representado por la letra C, pero en este caso estamos hablando de energía electromagnética, la ley de Ohm, entonces es representado por la letra E. Y ahora pensarán ustedes cómo está, a qué equivale lo que es el columbio. El columbio equivale, entonces tenemos así, un C equivale a 3.6 por 10 a la 18 cargas de electrones. Entonces tengamos en cuenta esto. Ahora, de lo que vamos a hablar es qué es el amperio. Entonces, decimos que el amperio está representado por la letra A.
y es una unidad de medida que se usa para describir el número de electrones, que se utiliza para describir el número de electrones. Entonces, describimos el número de electrones. Entonces, tenemos que estar representados por la letra A y podemos describir el número de electrones. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza que se impulsa a los electrones, y este impulso que se le da a los electrones se le aplica lo que es la energía cinética. Entonces, impulsa a los electrones, y les aplica una energía lo que es una energía cinética. Entonces, ahora lo que vamos a decir que la energía potencial eléctrica es el voltio. La energía potencial es el voltio. Entonces, la unidad potencial eléctrico es el voltio, que esto lo tenemos representado, el voltio, por la letra B. Entonces, a veces el potencial eléctrico se llama voltaje. Entre más alto sea el voltaje, mayor va a ser el potencial para realizar lo que es el trabajo. Entonces, vamos a dar un ejemplo de lo que es los voltajes. En Estados Unidos, el potencial eléctrico de voltaje, el que debe haber en las casas o en las oficinas, es de 110 voltios. Aquí en Honduras también es utilizado 110 voltios, pero lo que es en estufas lo utilizamos de 220 voltios. Pero en lo que es la máquina de imágenes de rayos X, se requiere que sea de 220 voltios o más. Ahora, el voltio es una energía potencial, y la unidad eléctrica o carga eléctrica es en joules por columbio. Entonces, lo tenemos así, de esta forma. Entonces, decimos que un voltio es igual a un joules por columbio. Entonces, lo tenemos representado
de lo que es de esta forma. Ahora, ¿qué es la resistencia? Es la resistencia, es la resistencia de la carga de los electrones. Entonces, todo lo pongo en la pizarra para que pues lo tengamos presente. ¿Qué es resistencia? Es la resistencia. No lo voy a poner en verde. Es la resistencia de la carga de entonces tenemos que la resistencia es la carga de los electrones. Ahora, hablamos de lo que es resistencia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero resistencia a qué? Entonces, de carga de electrones. Ahora, ya que sabemos esto, vamos a decir, resistencia a la carga de electrones. Pero ¿cómo podemos utilizar esa resistencia? ¿En qué material? Entonces, como ejemplo, tenemos lo que es el aislante. Ejemplo, tenemos como el aislante, que este aislante puede ser de cualquier material. Puede ser de cualquier material que impide el flujo de la carga de electrones. Flujo de electrones. Tengamos presente esto. Impide el flujo de la carga de electrones. Entonces, tenemos como ejemplo de lo que es la resistencia. Ahora, podrán decir, sí, el aislante, pero ¿qué más tenemos? Entonces pensamos, otros materiales. Tenemos otros materiales, pero que estos materiales tienen dos características completamente diferentes. En 1946, William Shockley demostró que hay otro material, y este material es lo que es la semiconducción. La semiconducción. Que esta semiconducción, sus materiales son el silicio y el germanio. Entonces lo tenemos de esta forma. Tenemos los materiales, el silicio y el germanio.
Entonces, la semiconducción o el semiconductor es lo que impide, no impide. El semiconductor puede que responda de forma de aislante o de conductor de energía. Entonces puede responder de forma aislante, como dijimos, o como conductor. Entonces, más adelante vamos a hacer lo que es un cuadro. Entonces, podemos decir que el potencial eléctrico se mide por voltios y la resistencia se mide por el potencial eléctrico lo medimos por voltios y la resistencia eléctrica la medimos por ohms, que es de lo que estamos hablando, lo que es la ley de Ohm. Entonces, el potencial eléctrico lo medimos en voltios, que como dije se representa con la V, y lo que es la resistencia eléctrica la medimos en ohms. ¿Y cómo está representado? Su letra. Pero bueno, no es letra, es un signo. Ese es el signo de ohms. Entonces, en la resistencia lo podemos, el potencial eléctrico lo medimos por V y la resistencia eléctrica lo medimos por ohms. Ahora nosotros vamos a decir, ¿qué es el columbio? El columbio es en el sistema internacional, para la medida de la magnitud física de lo que es la cantidad de la corriente eléctrica, o ya sea la carga eléctrica. Entonces ese es el columbio. Entonces el columbio, según el sistema internacional, se mide lo que es la cantidad eléctrica o la carga eléctrica. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la ley de Ohm. Ley de
Entonces, bueno, este es como un tipo de fórmula. Entonces, la ley de Ohms es de esta forma. Tenemos lo que es fuerza igual a K por KA, KB entre distancia al cuadrado. Entonces, en lo que tenemos de lo que es la fórmula, tenemos que la fuerza es la fuerza de la carga electrostática. Lo que es la KA y KB, tenemos lo que es la fuerza es de la fuerza de la energía electrostática. La KA, QA y QB tenemos lo que es la carga electrostática. Ahora tenemos estas, lo que es entre la distancia de la suma de las cargas. Y esta, la K, es la constante de la proporcionalidad. Entonces, ya que tenemos la fórmula, entonces tenemos que saber qué es la ley de Ohms. La ley de Ohms es el voltaje a través de lo que es el voltaje a través de lo que es el voltaje de lo que es a través del circuito o cualquier parte del circuito. De lo que es de la carga del circuito, de lo que es igual a la corriente. Entonces, ya que tenemos la carga de la corriente, entonces lo vamos a multiplicar por la resistencia. Entonces, multiplicamos la corriente por la resistencia. Ahora, tenemos lo que es la fórmula para poder hacer esto. Creo que se ve aquí. Fórmula de lo que podría ser ohms. Entonces tenemos la fórmula que es B igual a resistencia por lo que es B es el voltaje y R es la resistencia eléctrica y es la corriente eléctrica. Entonces, B es voltaje y R es la resistencia. La B ya sabemos que se mide por lo que es amperios, y la resistencia sabemos que se mide por lo que es la ley de Ohms. Entonces, B se mide por amperios, y ya dijimos que está representado por la A. Amperios, R, que es resistencia, que se mide por lo que dije, la ley de Ohms, en ohms. En ohms. Y tenemos que ir, es la corriente, esta es la corriente
eléctrica, la I. Entonces, esta fórmula tiene sus variaciones. Entonces tenemos lo que es la fórmula igual a R. La fórmula directa. Fórmula. Entonces tenemos sus variaciones, que quiere decir que podemos sacar varias fórmulas de aquí. Entonces lo podemos hacer de esta fórmula. De esta forma, perdón, para que se nos haga más sencillo sacar lo que es la fórmula. Entonces, tapamos R, que es lo que vendríamos buscando, y tenemos B entre I. Tapamos, porque ya tenemos B, entonces tapamos I, que es lo que andamos buscando, que es igual a R entre B. Entonces concluimos que nosotros podemos sacar estas variaciones. Ahora, lo que vamos a ver como siguiente es la tabla 5.1, que nos muestra los cuatro estados que nos muestran los 4 estados eléctricos de la materia. Entonces, aquí tenemos estados eléctricos de la materia. Entonces ponemos estado ponemos lo que es material, y ponemos las características de lo que es este material. Entonces ponemos lo que es las características del material. Como primer estado tenemos lo que es la superconducción, y sus materiales son el niobio y el titanio. Superconducción. Entonces tenemos como primer punto conducción, superconducción, y tenemos el material que es el niobio y el titanio. Ahora,
podríamos decir qué características nos presentan cada uno. Entonces, en el primero no nos presenta lo que es el flujo, no nos permite el flujo eléctrico. El flujo. Entonces, lo que es el niobio no nos presenta lo que es el flujo eléctrico. Ahora, ¿cuál es el otro? No requiere lo que es no requiere lo que es potencial eléctrico. No requiere lo que es potencial eléctrico, pero este va con lo que es no requiere potencial eléctrico, y el titanio, sí, el titanio no requiere potencial eléctrico, y tiene que estar bien frío el material. Entonces, para tener espacio en lo que es la pizarra, entonces nos quedamos. Primer estado, superconducción, material niobio y titanio. Característica, no nos permite el flujo eléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como un aislante. No requiere. Entonces, tenemos lo que es el estado. Tenemos el material, tenemos su característica, entonces, ¿cuál es el otro estado que nosotros tenemos? Es el conductor. Conductor. Y el material que tenemos del conductor es el cobre aluminio. Cobre aluminio. Su característica tenemos lo que es su resistencia variable. Resistencia variable. Tenemos que obedece la ley de Ohm. Obedece a la ley de obedece a la ley obedece a la ley de Ohm. Y requiere voltaje. Este sí requiere voltaje. Entonces tenemos conductor, estado, tenemos material cobre aluminio, y sus características es resistencia variable. Entonces va a ser tiene una buena resistencia. Obedece a la ley de Ohms, que dijimos que es que se multiplica por la resistencia, que tiene, se estudia, por decirlo así, lo que va por todo el circuito eléctrico, en cualquier parte del circuito eléctrico, que es igual a la carga eléctrica por la resistencia. Entonces,
Este sí requiere voltaje, entonces sí requiere una fuerza. ¿Por qué? Porque no podemos decir que no es... podríamos decir que el conductor es un material que podríamos usarlo para algo específico, es decir, sí, tiene una buena resistencia. Pero en otros aspectos podríamos decir que no es resistente porque requiere voltaje. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos tener en cuenta o qué ejemplo podríamos dar? Como una estufa que requiere 220 voltios, o tenemos lo que es la máquina de rayos X que requiere un voltaje. Entonces necesita una buena carga eléctrica. Entonces, ahora lo que tenemos es el semiconductor, que anteriormente lo habíamos visto, hablado. Semiconductor. Ahora, en el semiconductor, como habíamos dicho antes, tenemos lo que es el silicio y el germanio. Silicio y germanio. Si notan, cada vez va bajando de lo que es su fuerza, el material. Entonces, la característica de lo que es el semiconductor, podemos decir que puede ser como su consiguiente dice, puede ser un conductor, puede ser un conductor de energía, de carga eléctrica, puede ser un conductor de carga eléctrica, puede lo que ser mostrar resistencia, puede mostrar resistencia, y en este aspecto lo podemos utilizar para lo que es la base de los ordenadores. La base de los ordenadores. Entonces, tengamos en cuenta que el semiconductor está presente en los siguientes materiales o que se pueden utilizar: el silicio, germanio, y su característica es, puede ser un conductor, puede mostrar resistencia. La base de los, está en la base de los ordenadores. El otro estado que nosotros tenemos es el aislante. Aislante. Y su material es el plástico y lo que es el vidrio. Ahora lo que vamos a ver es ahora son sus características. ¿Qué características tiene lo que es el plástico? Tiene resistencia extremadamente alta. Ahora, pensemos. Dice que tiene una resistencia extremadamente alta. ¿Pero resistencia a qué? Anteriormente hablamos sobre el aislante. Este tipo de material lo pueden usar las personas que trabajan con la electricidad.
Entonces, por consiguiente, puedo decir, si yo soy una persona que trabaja con energía eléctrica, entonces si tiene una buena resistencia, por lo cual yo puedo puede ser, digamos, una tenaza, yo le pongo cinta aislante, como la cinta aislante común que nosotros conocemos, que es la cinta aislante negra. Entonces puedo envolver yo mi tenaza, trabajar con la electricidad, y esa electricidad o esa carga eléctrica no va a poder llegar a lo que es a mi mano. Entonces tenemos que no necesita lo que es, no necesita alto voltaje. Esto es el vidrio. No necesita alto voltaje. Entonces, ahora quiero mostrarles, sé que quedó muy aparte al final, pero lo recordé para que quedemos más claros, un ejercicio de lo que es de las variaciones que les mostré de la fórmula, que es B igual a I por R, o la variación como, a ver, vamos a hacer el triángulo R, B, I. Hagamos que es un triángulo. Entonces, tenemos el ejercicio que nos dice una tostadora común, convencional, tiene una corriente de 2.5 amperios. De 2.5 amperios. Si el voltaje de la casa es 110 voltios, si el voltaje de la casa es de 110 voltios, ¿cuál es la resistencia eléctrica? ¿Cuál es la eléctrica? ¿Cuál es la resistencia eléctrica de la tostadora? Entonces, pongamos ojo a lo que nos pide. Una tostadora convencional tiene una corriente de 2.5 amperios. ¿Y qué dijimos nosotros? ¿Qué dijimos nosotros que íbamos a calcular o a representar en amperios? Entonces dijimos que íbamos a representar en amperios la resistencia. Entonces ya sabemos que tenemos resistencia. Entonces no utilizaríamos R igual a B entre la energía eléctrica. Ahora nos dice, si el voltaje de la casa es de
10 voltios, ¿cuál es la resistencia eléctrica? Entonces, si el voltaje de la casa es de 110 voltios, entonces con esto ya nos dice que ya tenemos voltios. Ahora, aquí específicamente nos dice resistencia. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Lo que es resistencia. Entonces, ¿puedes traer la calculadora? Entonces, vamos a usar esta que está aquí, R igual a B entre I. Entonces vamos a poner lo que son los valores. R igual a los voltios que nos dicen que es de 110 voltios entre 110 voltios entre la energía eléctrica. Perdón, el amperio sería la I. Lo que es la I. Entonces vamos a hacer todo el procedimiento que es 110 entre 2.5 nos da igual a 44 ohms. Entonces de esta forma iremos desarrollando esto. De igual forma, si nos ponen otros valores así, entonces nosotros solo tenemos que tener cuidado en lo que nos piden y tener claro lo que son los conceptos. Entonces esta ha sido mi presentación. Gracias.